el día de hoy tenemos una clase espectacular que todos ustedes no se pueden perder. Antes de ir a la clase vamos a hacer una oración. Pongan sus manos así, cierren sus ojos y lean conmigo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida del predicador. Señor, te pedimos que la palabra que recibamos sea de bendición. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llamen a todos que están ahí en casita y díganles que les acompañe esta que es su clase. Que todos ustedes no se la pueden perder. ¿Ya están preparados para la clase del día de hoy? Sí, perfecto. Vamos a empezar. Eres grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, yo tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, yo tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda. Tu amor es grande. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios, y en ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Hola, el día de hoy hablaremos de Pablo y Silas. ¿Estás listo? Muy bien. Pablo llevaba a Silas como acompañante y iban predicando del Evangelio, y se le mostró a Pablo una visión de noche que decía que un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: paz a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice la palabra, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para anunciar el Evangelio. Entonces llegaron a esa ciudad, provincia de Macedonia, y estuvieron ahí en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salieron a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y entonces, al pasar ahí, aconteció que después de la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta
Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió ese espíritu en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que les guardara con seguridad. Él, cuando los recibió, los metió al calabozo del más adentro y les aseguró los pies en un cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos todos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada, con la cual se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó con gran voz diciendo: no, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la palabra del Señor le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con ellos toda su casa por haber creído en Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados les dijo: han mandado a decir que os suelte, así que ahora marchaos, salid en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan en la cárcel? ¿Y ahora nos echan encubridamente? No, cierto que no, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo, y entonces, al oír que eran romanos, vinieron entonces y les rogaron y les sacaron, pidiéndole que saliera de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel y entraron en casa de Lidia. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esta fue la palabra del día de hoy. Nos vemos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. himnos a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, orando Pablo Pablo y Silas y Silas cantaban cantaban himnos a Dios. himnos a Dios, Y los presos y los presos los oían. los oían. Hechos Hechos 16:25. 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos cantaban himnos a Dios. a Dios, Y los presos y los presos los oían. los sabían. Hechos Hechos 16:25. 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16:25.
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 25. Hola conquistadores del reino. Para esta manualidad solo vamos a utilizar muchos colores y también vamos a utilizar este imprimible de Pablo y de Silas. Vamos a comenzar escribiendo nuestro versículo en esta parte que es Hechos 16, 25. Pero lo vamos a escribir, cada palabra la vamos a poner de un color distinto. Pero a media noche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos las oían. Hechos 16, 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos las oían. Hechos 16, 25. Ya vieron qué bonito se ve. Y vamos a continuar coloreando nuestro dibujo. Vamos a colorear todo nuestro dibujo con mucha calma, lo vamos a colorear con mucha paciencia para que al final nuestro dibujo nos quede muy hermoso. Y así vamos coloreando cada parte de nuestro dibujo. Esta manualidad está muy sencilla, pero recordemos en la clase que acabamos de ver cómo nos cuenta una historia increíble de cómo actúa la mano poderosa de Dios liberando a Pablo y a Silas cuando estaban presos. Y Pablo y Silas estaban muy gozosos, cantando, orando y confiando en Dios. Y a través de eso, mucha gente conoció a Dios y fueron transformados ellos, así como sus familias. Y así vamos a seguir coloreando y en la parte de abajo vamos a escribir Pablo y Silas. Y aquí ya tengo uno
terminado, coloreado, y vean qué bonito quedó. Y así terminamos nuestra manualidad. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande. Ayúdame, Jesús, a amar tu ley. Ayúdame, Jesús. Ahora estamos aquí en el estudio de peticiones, aquí en la ciudad de la migración. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Tienes alguna petición? Para mi mamá y mi hermana. ¿Qué es? Mi hermana tiene anemia y mi mamá tiene depresión. Ah, ok. Cierra tus ojos y vamos a orar. En esta hora, Señor Jesús, te damos gracias por dejarnos venir y te pido por mi hermana que está enferma y por mi mamá de su presión. Te pido que seas tú quien nombre en la vida de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo te llamas? Arely Daney, ¿Tienes alguna petición? Sí. ¿Por cuál? por mi hermano de Natalia y mi abuelita. En esta hora En esta hora te pedimos le pedimos que seas que sea ayudando ayudando a mi abuelita a mi abuelita a que perdone. que perdone. Y también También por mi hermano por mi hermano a que pueda a que pueda acercarse acercarse a Dios. a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. También aquí en el estudio tenemos un amiguito súper especial. ¿Cómo te llamas? Mi petición era pues que mis hermanos ya no han venido últimamente a la iglesia y pues ya no salen mucho de casa. Siempre se quieren, pues ya son demasiado ya no quieren hacer muchas cosas. Después tienen que ser así. Bueno, vamos a ver. En esta hora En esta hora vamos a hacer damos gracias por dejarnos venir a tu casa. por dejarnos venir a tu casa. Te pido Te pido que ayudes que ayudes a mis hermanos a mis hermanos a a poder estar estar en la casa de Dios. en la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Hola, profesora. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. El día de hoy vamos a hablar para pedir que cada uno de nosotros trata de una semana que llega. Señor Jesús, te damos el Señor por la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que estés hablando en cada uno de ellos por si tienen alguna persona de enfermedad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen alguna petición en la cajita de comentarios, del equipo de Escuela Dominica, esa es una posibilidad. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo nunca tengo miedo, Jesús es súper fuerte. Felicidades, muy bien, esa tu manualidad y tus versículos quedaron increíbles. El día de hoy meditaremos en esta historia, sí, donde Pablo y Silas fueron encarcelados por estar predicando de la palabra de Dios y de haber liberado a una muchacha. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, en la cárcel, estando aún encadenados, ellos oraban y cantaban cantos a Dios. Y entonces sucedió algo increíble, que hubo un gran terremoto y toda la cárcel se estremeció, y cuando pasó esto fueron desatadas de las cadenas y aún abiertas las puertas, y esto es porque Dios estaba con ellos y Dios los liberó de sus
angustias, por lo que tú y yo el día de hoy haremos una oración dándole gracias a Dios por todas esas misericordias que ha tenido para con nosotros. ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tus grandes bondades que para conmigo estás. Señor, yo te pido que entres en mi corazón. Señor, yo te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de conocer tu palabra y de meditar en todo lo que tú hiciste. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo, una vez más, una historia con propósito para tu vida y para mi vida. Yo te espero la siguiente semana en una historia más de Jesús, el Hijo de Dios. Nos vemos.